Hola, bienvenidos a todos a la exposición de la teoría del comportamiento o comúnmente conocido como conductismo. ¿Qué es el conductismo? Concepto básico del conductismo, cómo surgió el conductismo, principios de autor y teoría del conductismo. ¿Cuáles son los principios del conductismo? El famoso experimento de Pavlov, ejemplo del conductismo en la educación y finalmente conclusiones. Con esto damos inicio a qué es el conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta del comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. También se conoce como conductismo. Es decir, que el conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que se puede observar, es decir, no estudia los estados mentales. Es por esto que los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. Ahora, este conductismo surgió por un psicólogo llamado John Watson a inicios del siglo XX, en el cual este propuso la teoría del conductismo como rechazo a la psicología y a los métodos de introspección que partían de la idea que el aprendizaje era un proceso interno. De aquí surgieron dos teorías. El condicionamiento clásico, que este está asociado a una relación de estímulo-respuesta. Es decir, que si utiliza los estímulos adecuados, obtendrá la respuesta deseada. En cuanto al condicionamiento operante, este busca la conciliación de la respuesta con estímulos, buscando reforzadores para implementarlos en el individuo. Dichas teorías serán explicadas con mayor profundidad por mis compañeros. Entre los conceptos básicos tenemos tres. El primero se denomina así a la teoría del aprendizaje animal y humano, que se enfoca en la conducta objetiva observable, descartando las actividades mentales que ocurren en dicho proceso. En el segundo concepto tenemos que es un empleo de procedimiento estrictamente experimental para estudiar el comportamiento observable, considerando el entorno como un conjunto de estímulos y respuestas. Ahora, el conductismo en la educación se define como la teoría del aprendizaje que ha puesto su atención en los estímulos que generan respuesta en los estudiantes durante dicho proceso. Es decir, en este sentido, el docente debe poner atención a la respuesta de sus estudiantes a fin de que éste debe establecer un método que se adecue a los estímulos de sus estudiantes. Con esto doy inicio a mi compañera Iliana Palencia. Mi nombre es Iliana Palencia y hoy vengo a hablarles sobre la teoría conductista. La teoría conductista desde su origen se centra en la conducta observable, intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Del conductismo se deriva una amplia teoría filosófica y psicológica que explica los estados psicológicos con la información conductual. Los beneficios de las teorías conductuales nos ayudan a entender por qué nos comportamos de cierta forma y cómo aprendemos. Entre los principales autores de las teorías conductistas tenemos. Primero vamos a ver los estudios que hizo Pavlov y Bach. Él nos habla del condicionamiento clásico. Es un tipo de aprendizaje con que un individuo responde a un estímulo que no produce de manera obligada dicha respuesta. Sus estudios se basaron sobre los perros. En su ensayo tomó a un perro y lo sometió a dos estímulos. El primer estímulo, él le mostró la comida a ver cuál era su reacción. Él observaba que el perro, al mostrarle la comida y no dársela, tenía una respuesta de salivación. Luego, para su estudio, aplicó un diferente estímulo, que fue una campana o un cascabel. Él lo que hacía era que sonaba el cascabel, le mostraba la comida al perro y automáticamente el perro producía como una respuesta
la salivación. Luego, en su ensayo, solamente sometió al perro a la campana, al sonido del cascabel o campana. El animal, al escuchar el sonido, ya él asociaba que le iban a dar de comer y automáticamente, al escuchar el sonido de la campana, se producía la salivación. Un psicólogo. Este autor afirma que estamos totalmente dependientes del ambiente y él asume un esquema de estímulo-respuesta. Él seleccionó un niño de 8 meses y aplicó esta teoría con ayuda de su asistente. Él observaba que al mostrarle diferentes animales al niño no producía ningún estímulo, o sea, ante un estímulo no producía ninguna reacción. Lo que hacía que el niño no presentaba alguna reacción ni llanto. ¿Qué sucedió? Ante tanto ensayo, él logró que crear una respuesta ante el niño. Él golpeó fuertemente con una regla metálica, lo que hizo que el niño llorara. ¿Qué hizo yo? Asoció dos estímulos. Él tomó el animal, la rata, y se la mostró al niño. No obtenía ninguna respuesta, pero cuando combinó el sonido de la regla metálica con la muestra del animal, la rata, el niño automáticamente producía una respuesta que era una reacción al llanto. Este experimento trabaja la parte emocional condicionada al miedo a la rata al animal presentado. Vamos a estudiar a Skinner Burgos. Este autor nos habla del conductismo operante. Él escribió su libro sobre las leyes descriptivas empíricas del aprendizaje mediante sus experimentos con la rata y las palomas, rechazando las causas internas, los motivos, estados del yo, la fuerza del hábito, como móviles para la modificación de conducta y asegurando que las causas-efectos recompensa-castigo en un determinado ambiente controlan la conducta, lo que determinó como refuerzo o condicionamiento operante. Considero que las respuestas condicionadas son suscitadas en formas automáticas por señales automáticas, lo que denominó condicionamiento tipo estímulo. Teoría de Sordike-Elevar. Consiste en establecer una conexión instrumental definitiva entre la conducta apropiada y la recompensa a la que conduce. Es decir, se aprende una conducta que es un instrumento para obtener una respuesta. Él ensayó en una jaula con un gato, lo cual se introducía a la caja. Cuando el gato lo introducían en la caja, él mostraba evidentes señales de malestar e impulso de querer escapar del confinamiento. Trata de escurrirse a través de cualquier abertura, arañando las paredes, mordiendo los alambres y sacando sus garras por las aberturas, tratando de salir. El gato, ante tanta evidencia, tanto arañar, él logra pulsar el botón de tal manera que la puerta se abre. ¿Qué nos dice Edward Sordike? Que los animales no aprenden razonando, sino que lo hacen de una manera mecánica. Ensayo, error. Les dejo con el siguiente compañero. Mi nombre es René Triago. Les voy a hablar sobre los principios básicos del conductismo. En primer lugar, tenemos énfasis en producir resultados observables y mensurables en los estudiantes, es decir, objetivos de conducta, análisis de tareas, evaluación basada en criterios. En segundo lugar, evaluación previa de entrada para precisar dónde debe iniciarse la instrucción, es decir, análisis del ser del alumno. En tercer lugar, énfasis en el dominio de los primeros pasos antes de avanzar a niveles más complejos de desempeño. Secuencia de la presentación. En cuarto lugar, uso de refuerzos para influenciar el desempeño, es decir, premios tangibles.
En quinto lugar, uso de pistas o indicios, modelación y práctica para asegurar una fuerte asociación estímulo-respuesta. Es decir, secuencia de lo práctico de lo simple a lo complejo. En otro orden de ideas, les comentaré sobre el condicionamiento clásico, los perros de Pavlov. Iván Pavlov era un fisiólogo ruso que se dedicó a estudiar el comportamiento de los perros cuando olían comida. Antes del condicionamiento, el perro con un estímulo incondicionado tenía respuesta condicionada, es decir, empezaba a salivar. Con un estímulo condicionado no obtenían respuesta. Él, con una campana o un metrónomo, hacía que el perro obtenga un estímulo, pero no había resultado eficaz. Durante el condicionamiento, tenía un estímulo que es la comida y la campana, el perro obtenía respuesta condicionada. Después del condicionamiento, solamente con la campana ya el perro había pasado por su respuesta y continuaba con la respuesta condicionada. Ahora le doy el pase a mi compañero siguiente. Buenos días, mi nombre es Víctor y vamos a hablar sobre ejemplos de conductismo en el salón de clase. Durante toda nuestra etapa escolar, durante toda nuestra etapa de educación, en la escuela, en la universidad, hemos sido condicionados a dar determinadas respuestas que son aceptadas, que son bien vistas dentro del salón de clase. Entre estos ejemplos de conductismo o condicionamiento dentro del salón de clase, podemos ver los siguientes. Una, primera intervención. Si participas mucho en clase, yo te voy a dar buenas notas. 2, castigar el mal comportamiento. Si te portas mal en clase, yo te voy a sancionar con malas notas y vas a ser un ejemplo de lo que no se debe hacer dentro del salón de clase. 3, restar y sumar puntos. Cae dentro de lo anterior, es recompensar lo bueno y sancionar lo malo. 4, levantarse al entrar el profesor en el salón de clase. 5, sancionar severamente la copia. Se te enseña en la escuela que no te debes copiar, que eso está muy mal visto dentro del salón de clase. 6, reforzar el interés académico. Si muestras interés académico, vamos a buscar la manera de incentivarlo aún más. 7, la investigación como castigo. Esto es una respuesta variada. A veces es negativa porque la persona piensa que la investigación es un castigo, es una sanción, porque yo no presté atención a lo que estaba diciendo el profesor. 8, el sonido del timbre. Este es clásico. Ya tú sabías por la hora que pronto iba a sonar el timbre para que tú te fueras a tu casa a jugar o a hacer la tarea. 9, rutinas de llegada. Te quitabas el morral, colgabas la chaqueta y después te sentabas en el pupitre para ver la clase. Y 10 y último, expulsar de clases. Esto era un castigo que se daba a las personas que no cumplían con una conducta apropiada dentro del salón de clases. Vamos a ver entonces ahora la última parte que nos corresponde, que es la de conclusiones. Entre las conclusiones más importantes de la teoría del conductismo podemos encontrar la siguiente. El conductismo se encarga del estudio de la conducta humana observable. No se ocupa de la conciencia, ni de la motivación, ni del pensamiento, ni de la inteligencia en sí como tal. Esta teoría se fundamenta en que un estímulo es seguido de una respuesta, donde el ser humano es un mero animal que reacciona ante los estímulos del medio ambiente. Se está afirmando de esta manera que la conducta es adquirida, no es innata, y que el medio ambiente al final es que nos moldea como somos. Está allí la principal falla del conductismo, su simple explicación mecanicista de lo que es la compleja conducta humana. Esta teoría está fuertemente arraigada en el sistema educativo mundial, donde se trata a los estudiantes como sujetos pasivos, que solo tienen conocimientos y hacen tareas. Señala que todo el aprendizaje es individual, no existe la interacción entre pares o colaboración, que la inteligencia no es dinámica, que es estática, que es hereditaria y que no hay forma de mejorarla o desmejorarla. Y por último tenemos la pirámide de Maslow, un psicólogo estadounidense muy famoso que define una jerarquía de necesidades humanas, estímulos, y argumenta que a medida que los individuos van satisfaciendo las necesidades más básicas, los individuos desarrollan necesidades y deseos más elevados. A la derecha podemos ver la imagen. Primero están las necesidades fisiológicas básicas, comida, bebida, sueño, lo que nos motiva a levantarnos en la mañana e ir a trabajar, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades egocéntricas y por último la autorización, en donde ya la persona se siente bien sacándole el mayor provecho posible a sus cualidades únicas. Bueno, señores, con esto concluimos esta presentación